El capitalismo foráneo y sus sirvientes oligárquicos y entreguistas han podido comprobar que no hay fuerza capaz de doblegar a un pueblo que tiene conciencia de sus derechos. Una vez más, mis queridos descamisados, uniéndonos al líder y conductor, reafirmamos que en la nueva Argentina ya no hay lugar para el colonialismo económico, para la injusticia social, ni para los traficantes de nuestra soberanía y nuestro porvenir. Bueno, nuevamente de esto no se habla en el 88.7 en Radio de la Azotea, la radio donde siempre está. Y como todos los jueves, ¿a quién tenemos? A nuestro historiador estrella del programa, don Franco Manes. ¿Cómo le va, don Franco? Muy bien, Rubén. ¿Cómo están? Nos había quedado pendiente un tema de la semana pasada, que era el Gauchito Gil, ¿verdad? Correcto. A ver, contanos un poco la historia. Con la saga hemos hecho, digamos, una selección de algunos representantes de bandidos rurales y hoy culminaríamos con el Gauchito Gil, que es una figura que se asenta en la zona de Corrientes. Lo que se ha podido reconstruir porque existió en el siglo XIX es que nació alrededor del año 1847 y falleció o en 1874 dan algunos, otros dan 1878. ¿Quién era el Gauchito Gil? El Gauchito Gil era un habitante de Corrientes, un peón rural, que es convocado para la guerra de la Triple Alianza, que sabemos que se desarrolló entre 1865 y 1870, y luego de muchos de su participación en esa guerra, había quedado como enganchado en el ejército, pero una serie de sueños voluptuosos, de importantes pesadillas, se le aparece el dios guaraní Añandeira, que le dice en esos sueños que no debe matar a sus semejantes. Esto lo conmueve su conciencia y produce en él una desobediencia que hace que se escape del ejército. Y desde ese momento comienza a vagar por los montes de la zona de Mercedes, en la provincia de Corrientes, y perseguido por la autoridad para reclutarlo nuevamente con esas levas forzosas que se hacían en ese periodo, él se mantiene a través de el robo a algún hacendado, comienza a tener una actitud tipo como ya habíamos visto en otros bandoleros sociales, de repartir lo que robaba, era protegido por la gente, era una especie de, como la mayoría de los que estuvimos viendo, de justiciero para unos, de vengador para otros, porque esa esencia que tenía el gaucho, que algún día vamos a hablar de esa categoría social con más detalle, producía un sentido de reivindicación de las necesidades de sus paisanos, de sus pares. De sus pares, claro. Entonces, en esta saga de correrías que tuvo, era un gran admirador o cultivaba la adoración a lo que se denomina en esa zona el dios San la Muerte, el dios Baltasar. O sea, era una persona con características de adoración, como muchos pueblos, muchos integrantes de los pueblos del interior, de cubrir ese vacío existencial con adoraciones de determinada naturaleza. En este caso, no es que él adoraba la maldad, sino que era una manera de reconocerla y que existe en la vida de uno la posibilidad de la muerte. Y ahí en Corrientes parecía que fuera inexplicable
que él cayera luego de un festejo en una siesta con sus dos acompañantes de aventuras. Habían quedado muy alcoholizados y son cercados por la policía, y la policía directamente los elimina a sus dos compañeros. A él le disparan, y la leyenda dice que él tenía un amuleto de San la Muerte, que era de hueso, y eso impidió que lo asesinaran. No obstante, lo detienen y lo van a llevar a Goya, pero en el transcurso del trayecto, el coronel Velázquez, que era el que comandaba la tropa, decide eliminarlo. Primero lo cuelga de un árbol, cabeza abajo, y como nadie quería eliminarlo, él toma esa decisión y lo degüella, produciendo toda una chorrera de sangre en el piso que desaparece a medida que tocaba el piso. Este hecho de crueldad y de autoritarismo dado al gauchito hace que cumpla su misión el coronel Velázquez. Termina, es tétrico esto, ¿no? Pero le termina de cortar la cabeza y se la lleva a las autoridades policiales de Goya y regresa a su casa. Antes de asesinarlo, le dice, las últimas palabras que dice el gauchito Gil es: la sangre derramada de un inocente salvará a otro inocente. Velázquez, cuando regresa a su casa, se encuentra con su hijo moribundo y le resuenan las palabras que le había dicho el gauchito Gil. Vuelve a donde había puesto esa cruz de Ñandubay, a 8 kilómetros de Mercedes, toma la tierra del piso, que aún no estaba seca, y lo refriega al hijo con eso y sobrevive. Desde ahí nace el mito de su capacidad de milagros, porque ese hijo de Velázquez sobrevive, y el primer cultor de santo, entre comillas, va a ser el que lo asesinó. Mirá. De ahí en más, las generaciones van agregando, o generalmente es eso, agregando detalles, más cosas, porque cada generación le va a dar una interpretación distinta, no en su esencia, sino en las virtudes que tenía el gauchito Gil. Hoy se conmemora los 8 de enero el día de su asesinato, y ahí en esas celebraciones, que son embanderadas con el color rojo, con pulseras de color rojo, la gente hace pedidos desde el más sentido corazón, de ayuda, de sanación. Es decir, como dice una investigadora que se llama María Rosa Lojo, estos santos populares tienen la característica de, primero, ser cercanos a la gente del pueblo, o sea, de ahí es su origen. Segundo, tienen algún obstáculo o algún drama en su vida, y generalmente son muertes violentas. Y tercero, comienzan a reconocerle facultades milagrosas. Entonces, hay toda una simbología que los que lo conocieron o los que no lo conocieron, pasa de generación en generación, van teniendo una visión de ese gauchito, y en él cifran sus esperanzas. El filósofo Rubén Drí, que no sé si lo recuerdan. Pelado. El pelado Drí, no el pelado. Este es el hermano del pelado. El hermano. Que tiene que alrededor de 81, 82 años. Él hizo todo un trabajo en la década del 90, y él descubre que el auge del crecimiento de la adoración al gauchito Gil se da en la década del 90, que es cuando se dio ese gran problema estructural de la Argentina, cuando muchas condiciones de trabajo en el interior, especialmente en la zona de Corrientes, emigraron y se instalaron en el Gran Buenos Aires. Y él descubrió que había en muchas esquinas de los barrios populares una bandera roja, como que el culto ya era venerado en el Gran Buenos Aires. ¿Qué favoreció además la difusión de ese culto?
lo tomaron los camioneros. Los camioneros eran los que paraban en la ruta, armaban un altar pequeño y hacían invocación para mejorar la situación económica o espiritual o amorosa, inclusive, que hay mucho de eso en la actualidad. Y si vemos, se ha diseminado por todo el país. En el año 19, el 8 de enero, hacía una estimación en el municipio que habían pasado por Villa Mercedes, a 8 kilómetros de ahí donde estaba el santuario, sí, 500.000 personas. Entonces, ahora, Franco, perdóname, me acordé de algo. También no hay un mito con los, digamos, con los ladrones que se invocan al Gauchito Gil. Como, mito, sí, ¿en qué sentido? Como referencia, antes de ir a asaltar, muchas veces lo he visto así en películas, lo invocan. Lo invocan, claro, como para que los guarde. Los ayude a... Claro. Eso es la adhesión a San la Muerte, que es un culto muy popular en la zona de Corrientes. Es decir, como que buscan la protección del gauchito, porque al gauchito también lo defendió bastante San la Muerte, porque él hizo muchas correrías en las cuales salió ileso, digamos. Y bueno, es una manera es como invocar a la Virgen para que le salga bien una cosa. Claro, claro. Sí, no, yo pensé que lo invocaban al Gauchito Gil, pero no, es a San la Muerte. Es San la Muerte, pero puede ser que lo invoquen al Gauchito Gil, porque después se produce un sincretismo con todas estas exteriorizaciones, no son tan tajantes, no es una estructura única, sino que se van fusionando. Si yo te digo que hasta el obispo de Goya participó de la celebración del Gauchito Gil, y no hay nada que ver. No, claro, no. En absoluto. Hizo el obispo de Goya, del Gauchito Gil. Claro, pero tampoco lo van a reconocer como santo. No, sin duda. No, sin duda, claro que no. Ni un extremo ni el otro, digamos. Claro, claro. Claro, porque las fiestas son infernales, la cantidad de gente que lo invoca en enero. Es impresionante. No, yo por ahí para la otra, no sé qué te parece, Franco, porque sí, me hizo acordar lo que vos dijiste, cómo fue muerto Gauchito Gil, muy terrible, digamos. Me acordé de muchos caudillos de nuestro interior que fueron también, digamos, degollados y puesto su cabeza en una pica. Y bueno, me acordé de que está muy poco visto en la historia argentina, la de los gauchos, la montonera, los caudillos. Podríamos iniciar una, ¿qué te parece? Yo pensaba para la próxima hablar del gaucho indómito, del gaucho rebelde, y luego conectarlo con los caudillos federales, Civilización y Barbarie y el Martín Fierro. Ese sería más o menos el esquema global. En la misma sintonía. Fantástico. Sí. Y mira, Franco, la semana pasada nos pediste una canción y te la vamos a dar, y así terminamos el bloque. El último Zapucay se llama. Sí, es de Isidro Velázquez. Es hermoso, es hermoso. Me encantó. Bueno, te esperamos la semana que viene, dale. Bueno, quedamos así. Un abrazo, gracias, Franco. Un abrazo, Igualmente. La muerte apagó la risa de los machetes en los quebrachos. La pólvora entre los huesos se hizo ceniza en dos pechos bravos. Sin una vela encendida, sin una flor a su lado, sin una cruz en la tierra, hay dos sueños sepultados. Camino de Pampa Bandera, lo esperan en una emboscada,
y en una descarga certera ruge en la noche una ametrallada. Isidro Velázquez ha muerto en Ankara, un Zapucay, pidiéndole rescate al viento que lo vino a delatar, pidiéndole rescate al viento que lo vino a delatar.